Pensaba un poco cuando hablaban Dani de la Pachamama y todo eso, esta idea, desde qué lugar pensamos nosotros a la naturaleza, ¿no? Que para Occidente es como una cosa. De hecho, legalmente, por ejemplo, los animales son cosas, objetos, ¿no? Ajá. No son otros con los cuales me puedo vincular y con los cuales tengo también alguna responsabilidad ética, ¿no? Y tenemos acá dos compañeras que vinieron a visitarnos hoy. Ellas son egresadas del Normal 3 de Lugano. Son profesoras de educación primaria, son Andrea Paglia y Lourdes Brites. Bienvenidas. Gracias. Las dos. Muchas gracias. Nos vienen a contar una experiencia que hicieron en un taller, ¿verdad? Sí, en la última residencia. Taller 6. Bueno, es algo sobre seres vivos que articularon desde dos áreas. Sí. Cuéntenos un poco cómo fue eso. Bueno, la idea surgió porque estamos haciendo la residencia juntas y una de las prioridades que nos había dado el profesor era poder trabajar en conjunto todo lo que trabajábamos. Las compañeras que estábamos en el taller teníamos que sentarnos y hablar sobre nuestras clases y trabajar todas juntas, más allá de los grados en los que estuviéramos. A Lourdes le había tocado primer grado y a mí me había tocado séptimo. Estaba marcado por esas cuestiones de que te dicen que tenés que trabajar, que Lourdes tenía que trabajar animales nocturnos. Primero sí, animales nocturnos. Primero animales nocturnos. Y como tenemos así como una tendencia a la revelación, dijimos, bueno, vamos a ver si nos sentimos cómodas con eso. Paralelamente a mí me había tocado en prácticas de lenguaje seguir un autor que era Horacio Quiroga. Como estuve investigando, vi que el año pasado se cumplían 100 años de Cuentos de la Selva. Entonces dije, apunto a Cuentos de la Selva. Y hablando en este trabajo conjunto, dijimos, ¿por qué no hacer animales de la selva misionera? Enfocarnos en vez de animales nocturnos en algo que sea más autóctono y aprovechar el trabajo en conjunto. Y se nos ocurrió hacer una muestra sensorial. Así que la muestra consistía en una muestra biográfica dividida como en estaciones, en la que había una estación que hablaba sobre cómo ronda la muerte, a la biografía de Quiroga, otra que se enfocaba en el momento de su vida donde estaba en la selva, otra en la ciudad, otra de cómo, bueno, así, varias estaciones. Y decidimos, basados en un taller que había dado nuestro profe Julio Cabrera, incluir una parte sensorial, porque lo que queríamos era que tanto los chicos de séptimo, que mi proyecto de práctica del lenguaje era que escribieran otros cuentos de la selva, y los de Lourdes, que tenían que conocer sobre animales, pudieran como ponerse en situación. Y como no nos podemos llevar a la selva misionera porque se complica, entonces decidimos ambientar... Traer la selva al aula. Claro, más o menos. Así que en la entrada de la biblioteca hicimos la parte sensorial y pusimos varios recursos para que los chicos pudieran reconocer mediante los sentidos más o menos lo que sería estar en una selva. A ver, entonces, Lourdes estaba en primer grado, ¿cierto? Sí. Vos en séptimo. Iniciaron cada cual por separado la secuencia, Sí. Una sobre animales nocturnos, la otra... Sin pensar nunca que íbamos a tener... En esas instancias donde los residentes nos sentamos a decir, bueno, vos qué te tocó, a mí qué me tocó, trabajamos en paralelo y ahí surgió la idea. ¿Y cómo fue ese recorrido, por ejemplo, Lourdes, vos en primer grado hasta ese momento de la experiencia sensorial, que después si quieren la comentamos un poquito más? Primero fue difícil porque primero no salía del aula. Entonces era mover a los 40 nenes. ¿Tenés 40 alumnos Había en primer 40 grado? en primer grado. Era mover a todos a biblioteca. Y yo decía, o sea, en todas las áreas tenés que alfabetizar en primer grado. ¿Cómo hago para llevar a los nenes a la selva y que además lean y escriban? Entonces preparé una agenda donde ellos tenían que anotar todo lo que veían, escuchaban, y algunos, los que no sabían escribir, obviamente dibujaban y plasmaban de algún modo en el papel. ¿Qué tenían que dibujar? Y por ejemplo, ¿O plasmar? en la primera instancia, que era meter la mano en una caja oscura donde había hojas y qué sé yo, y nenes que escribieron Pero hojas. eso ya es de la experiencia sensorial. Eso ya es de la experiencia. Antes, digo. ¿Cómo inició ese recorrido? ¿O arrancaron por ahí? Yo arranqué con las ideas previas, a ver qué ellos sabían, hasta dónde sabían, y después de ahí directamente los llevé
al espacio. ¿Te acordás qué decían los chicos sobre los animales nocturnos? ¿Qué ideas tenían o qué opinaban? En realidad, la idea de la maestra fue darme animales nocturnos. Cuando yo hablé con Andrea, surgió esto de animales de la selva, se lo planteé a mi docente y ella encantada me cambió el tema y me dijo que sí. Los nenes estaban entusiasmados porque nunca habían trabajado animales de la selva. Sabían cuáles eran, me tiraron algunas ideas, pero pensaron que íbamos a trabajar con lectura de imágenes. Jamás imaginaron que íbamos a ir a otro lado y que iban a hacer toda esa experiencia. Claro. La profesora también, la profesora de taller se sorprendió cuando les llevamos esta idea porque era trabajar. Bastante convencerla. Claro, recordemos que esto ocurría en un taller de prácticas del profesorado, no estaban con sus grados ya egresadas, recibidas, ¿no? ¿Tenemos que ir a un corte, Elena? Sí, yo lo que te propongo es que nos sigan contando después del corte, porque la verdad que es una experiencia inédita, ¿no? La selva dentro de la escuela. Dani quería decir algo, Dani. Que me tengo que ir al profesorado, que tenemos una feria de las prácticas, pero estoy atrapado en esta selva y no sé, es una excusa perfecta para no salir. Para no salir. Y estoy ahí con Horacio y con Andrea y con Lourdes, así que la verdad que está interesantísimo. Y creo que tengo argumentos suficientes para llegar tarde, así que a la gente de Educación Pero te Popular tiramos una liana. espere, claro. Recordamos que estamos entrevistando a Lourdes Brites, nuestra querida Lourdes Brites y nuestra querida Andrea Paglia, egresada del Normal 3 de Lugano, docentes de primaria en ejercicio, pero están contando una experiencia en su taller de prácticas. Estábamos diciendo esto, ¿no? No es muy común que en un taller de prácticas se logre generar una experiencia de estas características, ¿no? Articulando dos áreas, 2 grados distintos, 2 estudiantes distintas. ¿Cómo fue ese proceso con las profes o con los profes? ¿Quiénes eran las profes? Si quieren las podemos mencionar. La de prácticas. El profesor Atilio Marcón. Atilio. Nuestro profesor de prácticas. En la parte de práctica del lenguaje, la profesora Viviana Torres. Y en la parte de ciencias naturales, Maricel Menéndez. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuvieron que ir, se les ocurrió a ustedes, fueron a proponerlo a ellas? Sí, tenemos la suerte de que al ser el Normal un lugar en el que se nos conocía y sabían el tipo de trabajo que hacemos nosotras, claro. Estaban medios acostumbrados a este tipo a esta locura, claro. Un poco extrañas. Al principio la profesora no llegaba a entender mucho cómo íbamos a articular 2 áreas distintas en 2 grados, que son los 2 extremos de la primaria, y cómo íbamos a hacer para aprovechar el mismo espacio en 2 situaciones, para 2 temas tan distintos. Claro. Bueno, después de mostrarle imágenes, después de explicarle, de detallar paso por paso, instancia por instancia, nos dio el permiso. Ok. Bueno, es interesante de parte de los profes también, ¿no? Porque la verdad que uno como profe está ahí, bueno, que después hay que evaluar, hay que hacerse cargo de que en el fondo es una instancia más de aprendizaje y que eso hay que, bueno, y cómo, digamos, eso es un desafío a veces para los profes cuando aparecen situaciones así que eso me parece que está bueno. Bueno, Lourdes estaba contando que hizo una especie de indagación de ideas previas con los chicos sobre los animales de la selva. ¿Vos, André, qué hiciste antes de ir a la experiencia sensorial? Les expliqué a los chicos, primero trabajamos sobre la biografía, y porque yo tenía la parte de práctica del lenguaje. Y mi intención también era que pudieran vivenciar con esta parte sensorial, pero para apuntarlo hacia entender el entorno en el que estaba Quiroga cuando escribía. Entonces me parecía que las imágenes eran algo demasiado chato. Opté primero por pasar un par de videos de Elegir Almohadón de Plumas, que no es de Cuento de la Selva, pero Elegir Almohadón de Plumas en un video muy fuerte, porque quería que cause el efecto Quiroga. A partir de ahí ya los chicos tenían lo veían de otra manera. Así que ya cuando fuimos a la parte sensorial, ya estaban sensibilizados. Sí, habían quedado como bastante. En realidad sirvió para llamarlos bastante, para convocarlos bastante a un autor que este video que los movilizó tanto de entrada. ¿Qué pasaba en el video? Contá cortito si querés. El video eran unas imágenes muy pesadas, muy oscuras, choqueantes. Es todo en blanco y negro y solo rojo.
Entonces era Claro, como claro. potente. Logró convocarlos, despertarlos, porque quedaron flasheados con ese video que les pasé. Así que participaron de la parte sensorial. También para ellos fue obviamente mucho más fácil reconocer todo lo que era la muestra en sí, que para los chicos de Lourdes, que los chicos de Lourdes Claro. estaban fascinados. La muestra tenía una parte, o sea, era usar los sentidos para vivenciarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué utilizaron? Había una caja que adentro tenía tierra húmeda. Y tenían que oler. Entonces tenían que oler, nada más. Ajá. Poner la nariz. Ajá. Claro, y entre ellos se miraban y uno decía, es tierra, el otro no, es arena, el otro no, es como lo que tengo en el patio de mi casa, que son piedritas. Entonces todo el mundo, todos los nenes, empezaron a intercambiar entre ellos y anotaban, registraban. A mí lo que más me sirvió, que yo no lo tenía planeado, era cómo en este espacio, porque mi objetivo era que aprendan sobre la selva y los animales que estaban ahí, cómo ellos usaron ese espacio solos, sin que yo les diga, para alfabetizar, para escribir. O sea, Ajá, también. escribieron. Vos estabas, digamos, igual con los dos con doble objetivo. ¿Qué otros elementos usaron además de la tierra, por ejemplo? Danos como varias... Había un pasillo oscuro donde Sí. solo sonaba una radio. Yo hice una radio de cartón con música, con audio. Ajá. Y tenían que sentarse, cerrar los ojos y escuchar. Entonces, Era sonido de la selva. un sonidos audio de la sonido selva. Estábamos las dos juntas y me decían, señor, escucho una pantera negra. Una mariposa, nos dijeron. Una mariposa de color naranja. Entonces, Era genial. y verles la cara. Aparte también les sirvió a Lourdes porque los chicos solos tenían una excusa para escribir, que es lo principal en práctica del lenguaje también, que se escriba con un motivo. Entonces los chicos solos registraban cada uno en su agenda y se pedían ayuda entre ellos de cómo se escribe tal palabra, o nos pedían ayuda. Éramos muchos, ese día estaba el profe de taller, estaba la profe de naturales, la asesora, estaba yo y estaba Lourdes, al revés, Lourdes y yo, y nos pedían ayuda para ver cómo podían escribir todo y estaban súper emocionados con la experiencia esta de usar los sentidos para ponerse en tema, digamos. Había tierra, había hojas, dijiste. ¿Qué Sí. más se pusieron? Y el sonido. Y el sonido. Aparte de la condición que yo les... Porque fue todo un trabajo previo. Uno prepara todas esas clases conociendo al grupo. Por supuesto. Así que tuvimos una semana de conocerlos, saber hasta dónde llegaban. Y yo la condición que les di para ir a la biblioteca, a la exposición, era que ellos de alguna manera en esa agenda registren Claro. como puedan. Es interesante esto que cuentan del tema del registro, sobre todo en primer ciclo, ¿no? Porque a veces nos pasa con las profes de primer ciclo que a veces parece que prácticas de lenguaje va por un camino, ¿no? Y conocimiento del mundo, ciencia natural, va como por otro camino, cuando en realidad, bueno, uno aprende a leer y a escribir sobre el mundo. En este caso, sobre la naturaleza, sobre los seres vivos, sobre los animales, ¿no? Entonces, generar esa instancia donde ellos además estaban como muy convocados, porque ustedes no lo hicieron a eso para motivar a los chicos. Tiene un sentido, ellos ¿No? sabían que por algo tenían que Claro. escribir. Entonces, a partir de esa experiencia, registrar lo que ellos habían percibido, ¿no? Ahí ya también se están alfabetizando, de alguna manera, ¿no? Algo van a escribir, se discutirá sobre eso escrito, se corregirá alguna cuestión, no sé, de ortografía o el trabajo que ustedes hagan, ¿no? En primer ciclo sobre eso. ¿Cómo continuó esa experiencia? Digamos, ahí fueron por separado, ¿verdad? Primero fue Sí. Lourdes o... Sí, primero entraron los míos. Aunque la actividad era la misma. Sí, en la misma muestra, primero entraron los míos, hicieron todo el recorrido, Ujú. y después en la segunda hora vinieron los de Lourdes, y no solo eso, sino que después la maestra de segundo, como se empezó a correr en la noticia por la escuela, nos pidió participar Claro. de la muestra, y también hicieron participar a segundo de toda la misma muestra. Sin salir de la escuela fue como una excursión para todos los demás Claro. grados. Entonces venía la directora, toda la conducción a felicitarnos, porque no estaban tampoco acostumbrados a un trabajo así, Claro, claro. donde también nos brindaron el espacio, porque era usar parte de la escuela, la biblioteca, el pasillo, parte El del comedor. materiales, mesa, bancos que por ahí... Claro. Y en la biblioteca, ¿no? Que estaba ahí. Mover toda tomada la por- biblioteca. ¿En qué escuela ocurrió esto? No sé si la mencionamos. En la escuela 8 del distrito 20. 18. Mm. 18. 18 del distrito 20. República de Corea. Bien. ¿Y cómo
siguieron después de esa actividad? ¿Cada cual siguió con su secuencia? Claro, yo seguí con la parte biográfica porque de eso yo después quise que hagan una línea de tiempo y después la escritura en sí de los otros cuentos de Quiroga, y Lourdes siguió trabajando sobre animales. Claro, no sé si lo nombramos. En las residencias, que son el taller 5 y 6, ya no se trabaja con secuencia, sino que con proyecto. Todo lo que nosotros planteamos tiene que tener un producto final. Mi producto final en el caso de primero fue hacer un álbum de figuritas adhesivas con los animales de la selva. Y lo que pasó con los alumnos de Lourdes, que nosotros tampoco teníamos pensado que pase, la propuesta era que primer grado se enfocara en la estación selva, que vieran, porque había imágenes sobre los ambientes, sobre los animales que protagonizaban los cuentos, entonces era más enfocado a ese punto. Sin embargo, los chicos empezaron a recorrer toda la muestra. No ocurrió eso. ¿Eh? Que no ocurrió lo que yo tenía pensado. pensado. No salió como estaba planificado. Empezaron a recorrer toda la muestra, y los chicos que leían menos, porque esto fue en el segundo cuatrimestre, que tiene mucho que ver con la lectura en primer grado, empezaron a recorrer toda la muestra y se pedían ayuda unos con otros. Para el que ya podía leer un poco más, le decía, el que leía menos le decía, ¿qué dice acá? Y recorrieron toda la muestra biográfica, no solo la parte de la selva, que era a lo que estaba a lo que apuntaba más para primer grado. Claro. Registraron el nombre del autor, 2 o 3 títulos de los cuentos. O sea, fue un trabajo sumamente enriquecedor. Pude trabajar desde práctica del lenguaje y desde ciencias naturales. Sí. Estaba pensando que además eso ocurrió en pleno contexto Unicaba, ¿no? ¿Fue en el segundo cuatrimestre del año pasado? Sí. ¿No? Que digamos también fue como una cuestión porque estábamos los profesorados muy movilizados, muy golpeados por toda esa escena y esa disputa que tuvimos ahí, así que estuvo bueno que lo pudieron hacer. ¿Qué se llevaron de esa experiencia? Porque fue distinta, digamos, en general, a veces en los talleres de prácticas, digamos, son espacios, es como un dispositivo de mucha atención para el estudiante, ¿no? Pues está el profe de práctica, está el asesor de práctica de lenguaje, el asesor de esto, la docente, los pibes. No, es como muy complejo. ¿Qué se llevaron de esa experiencia? Yo creo que básicamente lo que me llevé es como un baño de humildad y de ver que siempre los chicos te van a dar un poco más de lo que vos llevas planificado. Nosotras tenemos como una costumbre de trabajar más allá de la práctica del taller o lo que sea, en nuestro ejercicio. Hoy en día, y trabajando en escuelas distintas y en grados distintos, nos seguimos juntando para pensar entre dos, que nos parece mucho más rico que pensarlo solo. Nos pasamos materiales, seguimos trabajando en conjunto. Y por más de que pensemos, éramos 4 en ese momento, las que hacíamos el taller, y pensamos entre 4, más todos los profesores y todo, y sin embargo los chicos nos enseñaron que siempre se puede dar un poco más. Así que yo creo que de esa experiencia me llevé eso por parte de los alumnos, y esta cuestión de no trabajar solo, de no encerrarse nunca, de compartir, porque siempre va a haber alguien que te esté tratando, te va a dar una punta, te va a decir una palabra que te va a despertar una idea, y de ahí va a salir una cosa que vos ni te imaginabas. Bueno, yo coincido con Andrea, y creo que también lo que me llevé es que uno como docente, cuando conoce a los alumnos que tiene, lo saca adelante como sea. Uno prepara una cartulina y el contenido ya es súper distinto. Yo creo que un docente, cuando conoce a los alumnos y prepara un material para ellos, y ellos se dan cuenta cómo uno trabaja y labura con ellos y para ellos, es enriquecedor. Claro, presentarles recursos que sean de calidad, que muestren el respeto que uno le tiene como docente a sus alumnos, que no sea nada improvisado, que sea básicamente de calidad, porque es lo que se merecen para poder... Que no es recortar y pegar fotocopias porque queda lindo y llenar el cuaderno. Yo creo que va más allá de eso. Sí, está bueno esa... Yo esa idea la terminé de cerrar cuando uno de los nenes, porque yo los álbumes de figuritas de ellos los guardaba en la caja en el aula. Y un nene se los llevó a la casa, y la mamá, en la puerta de la escuela, me dice: señor, Fabián me preguntó dónde comprar los paquetes de figuritas para el álbum. A ese extremo. Sí. O sea, y fue significativo, y se llevaron el álbum, y algunos lo siguen completando, porque yo sigo teniendo contacto, las dos seguimos teniendo contacto con
con los colegas ahora. Claro. No, bueno, qué bueno el valor de construir con otros, ¿no? Porque cuando uno empieza a construir con otro, después te vas a otro espacio y seguís necesitando de seguir construyendo siempre con otro, ¿no? Esto que ustedes contaban, además que son amigas, ¿no? Y colegas, pero eso está bueno. Y también esto de saber que los pibes van a poder un poco más, ¿no? A veces hay como un discurso medio de desesperanza, ¿no? Bueno, no, digamos, y si apostamos y si llevamos algo ahí pensado, planificado, con contenido, pensando en ellos, conociéndolos, ¿no? Conociéndolas, sucede algo que a veces se sorprende uno, y ahí cuando vas a enseñar terminas aprendiendo, ¿no? Porque cuando vas en apertura, la escuela tiene eso que es fantástico, los profesorados, todo, ¿no? La docencia, que cuando vamos con el librito y vamos a enseñar esto, y si vas abierto terminas aprendiendo, y eso me parece que es lo más valioso que tiene la escuela. Bueno, linda la experiencia, Elena, ¿no? Sí, me encantó. Quería preguntarles de su actualidad, ¿dónde están trabajando, qué están haciendo? Yo estoy trabajando en primer grado en la escuela 15 del Distrito 13, República Argentina. Muy contenta, me encanta. Pasé de séptimo grado el año pasado, pedí primero porque quería vivir la experiencia de la alfabetización, que es algo que tengo como desafío porque creo que es lo que más me cuesta. Así que lo quise tomar como desafío y elegí primer grado y tuve la suerte de que la dirección me lo dio y feliz. ¿Cuántos niños? 24. 24. Yo estoy trabajando en la escuela número 6 del Distrito 20, en segundo grado, y tengo 20 alumnos. Y tendría que hacer el profesorado otra vez, porque es muchísimo lo que nos falta todavía aprender, y necesitamos adquirir un montón de herramientas que a través de cursos y carreras y diplomaturas que tenemos que hacer, yo creo que no nos va a alcanzar para la tarea que hacemos todos los días adentro del aula, porque nosotros entramos al aula, estamos solas con los 20, 30, hasta 40 alumnos que hay en las escuelas. Así que, nada, creo que nuestra labor es día a día. Qué maravilloso. ¿Qué edad tienen, chicas? Yo tengo 22. 46. Bueno, las dos, unas apasionadas totales por la genias. educación, y que es lo que siempre manejamos acá en este programa, ¿no? Maestros y maestras apasionados y apasionadas por el trabajo, por la educación, por nuestros pibes, por el futuro de ellos y por esto que dicen ustedes, digamos. El profesorado es de una formación de excelencia, pero no nos alcanza con la formación que tenemos inicial y con la experiencia. Necesitamos seguir capacitándonos siempre a lo largo de toda la carrera, ¿no? Sí, pienso que eso debe pasar en todas las profesiones, ¿no? Me imagino un médico recién recibido se sienta frente a un paciente, digamos. Sí, a todo esto quisiera hacer una acotación. Contando con esto de que nosotros, el profesorado del Normal 3 de Lugano tiene una idiosincrasia particular que es casi una familia. Los profesores están todos enterados de cómo es cada alumno y eso es bastante llamativo. Si con todas estas herramientas nosotras todavía decimos que falta, imaginémonos en una universidad en donde no se conoce a los alumnos. El despropósito de querer desmantelar los institutos de formación docente y creer que es algo que la docencia es algo que se puede adquirir leyendo un libro solamente, sin la interacción con otros. Es algo imposible, porque nosotros estamos trabajando con seres humanos. Es imposible que uno pueda formarse para trabajar con seres humanos a partir de un libro, de una página o de una computadora. Eso. Bueno, bien, un aplauso, compañeras. Bueno, traer estas voces, Julia, felicitaciones. Gracias por venir, que se animaron a venir por favor, y a compartir la experiencia. Bien, vamos a ir a un tema musical. Gracias, chicas, por haber estado. Gracias por la invitación. Aquí estuvimos, vamos a nombrarlas de nuevo. Sí, Lourdes Brites. Andrea Paglia y Lourdes Brites estuvieron acá en Sintonía Educar y las esperamos nuevamente porque la carrera continúa, así que la carrera docente. Vamos a escuchar a Moreno Veloso en un hermoso tema que se llama Bambiado.